Y ya está con nosotros la licenciada Erika García, quien abordará el tema, como les decía, muy polémico y candente: derechos humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Adelante! Gracias, Juanra. Y ya está con nosotros tu abogada, nuestra abogada Erika García. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, Pati. Hola, Adria. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hablar de qué sirve la Dirección General de Derechos Humanos de ¿Para Sedena. qué servirá, no? ¿Para qué servirá? Una dirección Exacto. de derechos humanos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada más te adelanto, es una serie, es un tipo de coadyuvante entre la población civil, porque los habitantes del gobierno del Distrito Federal podemos sufrir violaciones a nuestros derechos humanos por parte de los miembros del ejército. Incluso dentro del mismo ejército y la Fuerza Aérea hay violaciones entre compañeros, entre superiores. Y vamos a ver para qué sirve esta dirección. Pues vamos a ver. Vamos a ver la cápsula. Auditorio de Capital 21, estamos en el programa de Tu Ciudad Es. Tengo el honor de encontrarme con el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general brigadier de Justicia Militar, José Carlos Beltrán Benítez, abogado. General, bienvenido, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Cuéntenos para qué se crea esta Dirección de Derechos Humanos y cuáles son las funciones. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional funciona desde el año 2008, pero desde antes ya había oficinas que se encargaban de atender los temas de derechos humanos, es decir, los requerimientos de información o los requerimientos de aquellos casos en donde se acusaba al personal militar de violar derechos humanos, y que tenemos la obligación constitucional, y no se diga por conducto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de atender esos requerimientos de información y atender asimismo las recomendaciones que organismos tanto nacionales o internacionales emiten, y es una de las funciones que tiene la Dirección de Derechos Humanos. Y me llama la atención que también, entre otras de las funciones, nos hablan de derecho humanitario, de la perspectiva de género. A ver, amplíenos más respecto de esto. Bien, efectivamente, como lo refiere, los temas de derechos humanos no solamente es alguien que se queje de que le tuvieron o le hicieron alguna afectación, sino que tenemos otros temas que también son o provienen de una política pública del gobierno federal que tenemos que desarrollar, como es la igualdad de género. Y en específico, nosotros principalmente como Fuerzas Armadas, el derecho internacional humanitario, que consiste pues en alinear nuestros protocolos de actuación a aquellos instrumentos o mecanismos internacionales como Fuerzas Armadas para aminorar el sufrimiento en un conflicto armado a las personas que se ven involucrados en él. Como beligerantes, el aspecto totalmente militar, y sin que sea menos importante los aspectos de no discriminación y, repito, el de igualdad de género. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Platíquenos. En el caso concreto de las Fuerzas Armadas, nosotros lo alineamos a nuestros programas de igualdad de género. En esto quiero señalarle que nosotros tenemos 3 acciones principales, como es la igualdad de oportunidades, la no violencia contra la mujer y que se den acciones que no permitan un trato desigual, es decir, que no haya una discriminación. Y en el ámbito de la no violencia contra la mujer está el aspecto de hostigamiento sexual o de acoso sexual, tiendo a que los derechos humanos no solamente los tenemos en nuestro actuar con la población civil, sino que en el interior también hay derechos humanos. Y las mujeres pueden ser un grupo mayormente vulnerable en ese sentido. O bien, puede haber hombres. Esto es un aspecto de igualdad en todos los sentidos. Y tenemos que tener las condiciones de atención al hostigamiento, como con una oficina en donde ellas puedan denunciar, puedan ser orientadas, puedan ser tratadas como víctimas, pero que tengan las condiciones, la información de saber qué pueden hacer, y no que se les trate de una manera irregular o de una manera contraria a permitirles el acceso a la justicia y principalmente al mantenimiento de la dignidad. Y todo esto, si lo podemos entender en su conjunto, es la disciplina militar. ¿Cuál es? Posiblemente yo como abogada lo sepa o lo sé, pero nuestro auditorio no lo sabe. Si soy civil y estoy recibiendo hostigamiento sexual por parte de un militar,
y acudo y hago mi denuncia en la página, ¿qué sigue después? Bien, la orientación que nosotros le damos es que puede recurrir precisamente a las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque es ahí donde se dará la mejor eficacia a su atención. Desgraciadamente las autoridades militares no somos competentes cuando hay víctimas civiles. Yo creo que ese es un tema jurídico que ya ha sido conocimiento público de que cuando hay un caso de víctima civil, lo tendrán las autoridades tanto ministeriales como judiciales. Pero como cualquier ciudadano de a pie, ¿para qué debo de saber que existe la Oficina de Derechos Humanos? Bueno, pues nosotros, una parte importante que tenemos en la atención de estas quejas que puede haber por violaciones a derechos humanos por parte del personal militar, es que podemos nosotros tener el contacto directo con la víctima y cumplir un objetivo muy importante en el tema de los derechos humanos, que es que se le evite ese sufrimiento a la víctima, que ya no se le siga causando ese agravio. Pero si además ya no es posible porque desgraciadamente murió, bueno, buscar las alternativas que son reparar el daño, inclusive sancionar al responsable, ¿no? Entonces a nosotros, yo lo he dicho, o sea, a nosotros nos importa que haya muchas quejas, lo que nos importa es que no haya víctimas. Hablando de quejas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo referencia de que las quejas interpuestas en contra de Sedena se han reducido. ¿Es cierto esto? Y si es cierto, ¿por qué es cierto? Cuéntenos. Se tomaron ciertas acciones para reducir y eliminar, de ser posible, las violaciones a derechos humanos por parte de autoridades militares. ¿Cómo se hizo esto? Se giraron diversas instrucciones para evitar centros de detención en instalaciones militares, para evitar persecuciones, para evitar inclusive puestos de control donde las personas sean revisadas y que además podamos nosotros garantizar esa seguridad que estamos dando en auxilio de autoridades civiles sin que se puedan cometer conductas contrarias a estas acciones de auxilio de las autoridades. ¿A dónde podemos acudir si creemos que nuestros derechos humanos han sido vulnerados por parte de algún miembro de las Fuerzas Armadas? Miren, nosotros no, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, no existe un ombudsman militar. El ombudsman de todos los mexicanos, inclusive las Fuerzas Armadas, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues muchas gracias, general. Queda mucho por preguntar, queda mucho por saber. Los invito a que vayan a la página www.sedena.gov.mx y ahí pueden investigar más ustedes como militares de sus derechos y ustedes como civiles ante violaciones o supuestas violaciones de personal militar a sus derechos humanos. Muchas gracias, general. A sus órdenes. Continuamos aquí en Tus Ciudades.